la Asamblea, los senadores, los diputados, las autoridades, que nos toca encaminar los siguientes 100 años de la patria. Quiero saludar al presidente de la Asamblea, a través suyo a todo su equipo, al presidente de senadores, a través de él, del presidente a todos los senadores, presidente de diputados, a través de él a todos los diputados presentes. Saludar a los señores ministros de Estado, honorables altas autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental. Mi solidaridad en tiempos difíciles, especialmente con el agroambiental. Saludar al Tribunal Supremo Electoral, felicitarlos por la fortaleza que tuvieron durante 53 días y las tentaciones o las agresiones que quisieron hacer con ustedes. Felicidades, Tribunal Supremo Electoral. Señoras gobernadoras, señores gobernadores, alcaldesas, alcaldes, dignos comandantes y altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, autoridades que nos honran con su presencia en este histórico hemiciclo de la Casa de la Libertad, además de la primera dama de la Nación, siempre gracias por estar. Asimismo, saludamos a la Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, al Defensor del Pueblo, Contralor General del Estado y demás altas autoridades del Estado, a los miembros del cuerpo diplomático y representantes de organismos internacionales, parlamentarios supraestatales, a los presidentes de las asambleas departamentales y municipales, presidentes de brigadas parlamentarias, a las autoridades de las instituciones públicas, representantes eclesiásticos, a los representantes, y me permito, a la Iglesia Católica, gracias por el mensaje del Papa Leo. Bolivia recibe con los brazos abiertos y con fe ese mensaje desde Roma. A las representantes de organizaciones sociales, queridos gremiales, cuentapropistas, transportistas, artesanos, a nuestros hermanos, hermanas, originarios, campesinos, a los invitados, invitadas especiales que acompañan esta sesión de honor desde el histórico patio de la Casa de la Libertad. Una nueva Bolivia está naciendo. Quiero empezar saludando a Sucre, Chuquisaca, agradecer como siempre su cariño para todo aquel que la visita, nuestra capital constitucional. Gracias por recibirnos. Quiero mandarle un saludo especial a la Feria de Barrio Lindo. Ellos me acogieron con los brazos abiertos y hoy día ya le pedí al Ministerio de Defensa que tome las acciones para respaldo con el trabajo concordado con la Alcaldía de la ciudad de Santa Cruz para colaborar en ese momento tan difícil. Es el primer 6 de agosto después de 200 años, pero más importante aún es el primer 6 de agosto del tricentenario, que por voluntad del pueblo marca el inicio de la transformación de nuestra patria. Nosotros somos el tricentenario, de nosotros nace los siguientes 100 años de la patria. Y eso, queridas autoridades, es mucha responsabilidad. Llevo 9 meses junto a un grupo de hombres y mujeres valientes en el gabinete, que trabajando juntos, comprometidos con la transformación y el futuro de nuestra patria. Y entre todos los avances que hemos logrado, pero más que nada entre las enormes trancas que hemos descubierto en este estado tranca, me surge la siguiente pregunta: ¿qué hace falta para que todos estemos enamorados de Bolivia? ¿Qué hace falta para que todos podamos amar a la patria? Porque seguimos con algunos que siguen atacando la estabilidad democrática, la estabilidad económica. ¿Por qué nos queremos hacer daño si dialogando podemos caminar juntos? Acabamos de vencer 53 días de una resistencia del pasado que se niega a aceptar que una nueva Bolivia está naciendo.
Este pasado nos dejó una crisis mucho más compleja de la que los bolivianos imaginamos. Un pueblo traicionado al que solo les mentían. Nos aislaron del mundo. Y ahí, bolivianos, les quiero preguntar, ¿dónde está lo que nos prometieron? Nos prometieron un mar de gas, nos prometieron que ya no habría racismo, no habría pobreza, que tendríamos una economía blindada. ¿Se acuerdan de esa frase? Una economía blindada. Nos prometieron ser la nueva Suiza. Y ahí quiero puntualizar, yo no quiero ser suizo u otro país. Quiero ser Bolivia, pero quiero que esa Bolivia que nos prometieron por tantos años, ejemplo, ser el centro energético de Sudamérica, se haga realidad. Con todo el respeto a los suizos, que sin duda son un gran ejemplo de país, no tenemos que ser ningún país que no sea Bolivia. Hay que hacer de Bolivia el país que otros países quieran ser. Pero eso solo lo lograremos con la verdad, con una cultura de la confianza, cumpliendo promesas nuevas e intentando cumplir las promesas incumplidas durante los últimos 20 años. Nos mintieron, nos dejaron la corrupción como ideología. Sí, la corrupción en el Estado tranca es una ideología. Y la mentira como legado. Nos fallaron moralmente, traicionaron el Amazúa, no robes, Amayuya, no mientas, y el Amaqueya, no seas flojo. Fueron flojos porque no reinvirtieron en el país para que hoy día Chuquisaca y muchos departamentos del país tuvieran hidrocarburos y producción para la patria. ¿Dónde quedó el Amazúa, Amayuya, Amaqueya? Fueron mentirosos, ladrones y flojos. Por voluntad del pueblo, por decisión del pueblo, gracias a la fuerza del pueblo, Bolivia ha decidido iniciar un nuevo ciclo que está marcado con la verdad como base de la transformación moral de la patria. Y sí, la verdad duele, porque cuando la verdad sale a flote, la gente se informa, sabe de lo que está ocurriendo, no como antes que se ocultaba la corrupción, el contrabando y el narcotráfico. Ahora no se oculta, sale a flote de la verdad de todos los bolivianos. Ninguna transformación es posible sin decirle la verdad al pueblo. Este es un ciclo que nos está desafiando a superar un país sin institucionalidad, sin gas, sin dólares, sin confianza en la justicia, sin combustible, sin centralista, burocrático, sin la confianza de su gente y profundamente corrupto. ¿Quién va a negar? ¿Quién va a negar que no hay corrupción en el Estado en todas sus esferas? ¿Quién va a negar? Sería mentirnos, porque esa es la verdad para encarar la transformación junto al pueblo. Todo esto en medio de un contexto internacional marcado por guerras comerciales, tecnológicas, de cadenas de suministros y guerras armadas. Estas últimas guerras internacionales han afectado a países como Bolivia, que dependemos de precios internacionales de combustibles que hacen cada vez más difícil manejar esos efectos. Y no olvidamos que Bolivia ha pasado los últimos 20 años peleando una guerra interna. Después del 2014, que fue el mejor año de exportaciones de gas del país, 20 años con 60.000 millones de dólares. No es poca cosa. 60.000 millones de dólares. El 2014 es nuestro pico de producción y de venta al exterior, al mercado de la Argentina y de Sao Paulo. Mercado de la Argentina que lo perdieron años atrás los mismos que gobernaron 20 años. El 2014 el régimen ya no tuvo nada que ofrecer e hizo todo para mantenerse en el poder. Hace más de 12 años debieron haber tomado las decisiones necesarias para evitar este momento de crisis económica, social y política que vivimos ahora. Era hace 12 años y hoy día la responsabilidad es nuestra de tomar las decisiones que no se tomaron hace 12 años. Y en eso solo pensaron
en retener el poder y no en la patria. Y luego tuvimos el rechazo a la voluntad del pueblo expresado en el referendo del 2016, el 21F, que negaron. Y a continuación el fraude electoral del 2019. Y luego, del 20 al 2025, nos terminaron de robar el futuro. Bolivianos, estamos ordenando la casa, protegiendo al pueblo sin sacrificar la soberanía ni la dignidad de la patria. Tomamos decisiones difíciles. Algunas fueron impopulares y otras tuvieron un costo para la familia, pero eran necesarias para que la crisis deje de dañar a nuestra economía y de sacrificar nuestro futuro, especialmente nuestro futuro. Y tengo que ponderar la grandeza que demostró el pueblo al enfrentar cambios como reordenar el gasto público, quitar parcialmente una subvención que ya no era sostenible en los combustibles, enfrentar el problema de cara al pueblo sobre este aspecto de los combustibles, tomando la decisión de sincerar nuestra economía. Hemos pasado de 21 ministerios que había en el pasado a 12 ministerios. El recorte más grande de la historia del Estado tranca, Estado centralista, pasando de 21 ministerios hace pocos años a 12 ministerios para darle agilidad, y esos recursos que estamos ahorrando son para las obras, para el pueblo, para la gestión de proyectos de cada uno de los departamentos. Aprobamos un nuevo presupuesto general del Estado, reformulado, que redujo el déficit fiscal en más de 23.500 millones de bolivianos, que redujo en más del 30% el gasto corriente de los ministerios, que redujo en más de 3.500 millones de bolivianos a los aportes de capital y gastos de las empresas públicas, y a la par permitió dar más recursos a los otros poderes del Estado. Ejemplo, al Parlamento logramos aumentar un monto de 47 millones para nuestra querida Asamblea, 1.620 millones más para las alcaldías y 574 millones a las gobernaciones como una parte del inicio para generar un principio de liquidez, pero además incluye más de 2.300 nuevos ítems en salud y más de 3.000 nuevos ítems en educación. Todo un récord de salud y educación en momentos tan difíciles, en una crisis tan profunda. En estos 9 meses encaramos una lucha frontal y con grandes resultados. Sí, falta mucho, pero con grandes resultados en contra del narcotráfico y el narcoterrorismo. Se ha expulsado del país, escuchen esta cifra, se ha expulsado del país a 17 jefes de las organizaciones criminales que vivían en Bolivia con protección y absoluta impunidad. Nadie sabía de eso. Nadie conocía que aquí habían los 17 criminales más grandes de la historia de países fronterizos viviendo en Bolivia. Hasta el hijo de Chapo Guzmán vino a aprender a pilotear en Santa Cruz. Por favor, si esto no es una transformación y dar la cara para expulsar a estas figuras de lo ilícito que vivían en Bolivia bajo protección y absoluta impunidad. Entre ellos, Sebastián Marcet. ¿Cuántos años vivió en Bolivia Sebastián Marcet haciendo lo que quería y generando y ordenando y metiendo miedo a la sociedad? Y uno de los más altos capos del PCC, que es la organización más poderosa criminal en Brasil. El hombre tenía 126 años de condena en Brasil y vivía a sus anchas en Bolivia, caminando por los diferentes departamentos de la patria, encarando. Falta mucho, sí, pero encarando, aun con el riesgo de la vida de los ministros, de nuestra Policía Nacional, de nuestras Fuerzas Armadas, aun con el riesgo de la vida de aquellos hombres que damos, mujeres que damos la cara para cambiar estos momentos. Se ha incautado en los primeros 6 meses de la gestión 58 avionetas. 58 avionetas en 6 meses, cuando en el año pasado, en todos los 12 meses, solo incautaron 9. Oiga, qué extraño. 58 en 6 meses, 9 en todo un año de la anterior gestión. ¿Cuántas más habrán podido salvarse de incautaciones durante el régimen de los 20 años?
El año anterior se incautaron, decía, nueve en total, pero además se han incautado 369 inmuebles, se han destruido 190 pistas, 190 pistas clandestinas, se han secuestrado 573 vehículos que pertenecían a estas bandas criminales y se han capturado casi 300 toneladas entre cocaína y marihuana. Por eso, sé que falta mucho, pero agradezco a aquellos hombres y mujeres de las fuerzas del orden y de la institucionalidad que no se corrompen y luchan contra lo ilícito en Bolivia. Gracias a esta lucha, recuperamos la confianza de organismos internacionales y potenciales inversionistas, en definitiva, llevando a Bolivia al mundo y trajimos el mundo a Bolivia. No vinimos a quejarnos. Vinimos a tomar decisiones, vinimos a transformar, al igual que ustedes. Como gobierno avanzamos en muchos sentidos, pero permítanme referirme a 5 decisiones firmes que priorizamos para encaminar las transformaciones de la patria. La primera decisión fue devolverle la confianza al país. Toda reconstrucción comienza recuperando la confianza. A Bolivia nos dejaron una patria arrasada y moribunda. Eso es lo que nos dejaron, arrasada después de una guerra, arrasada en todos los sentidos y moribunda porque apenas podía respirar, y hemos generado entre todos la reconstrucción recuperando la confianza. Sin confianza no hay inversión, sin inversión no hay empleo y sin empleo no existe el desarrollo posible. Por eso la primera decisión de este gobierno fue estabilizar la economía y devolver al país la certidumbre en el comienzo de un nuevo futuro. Encontramos un escenario caracterizado por restricciones cambiarias, elevado riesgo país, incertidumbre financiera y creciente desconfianza de los mercados internacionales. Pero hoy, el riesgo país, gracias a la colaboración de todos, reitero, de todos. Esto no es un esfuerzo del gobierno nacional, es de todos los compatriotas y de todas las instituciones que quieren sacar la patria adelante. El año pasado, en febrero, Bolivia tenía puntaje riesgo país entre los más altos del mundo, 2.200 puntos riesgo país. Hoy día, luego de 9 meses de gobierno, gracias a toda la voluntad institucional, la voluntad de gobierno y de cada uno de los bolivianas y bolivianas, de 2.200 puntos pasamos a 421 puntos, cercanos a nuestros países fronterizos que lograron esta estabilidad durante 3, 4, 5 años. Nosotros lo hicimos por la voluntad popular en menos de 9 meses. Nuestra respuesta fue actuar con responsabilidad. Implementamos un nuevo esquema de administración cambiaria que permitió normalizar gradualmente el mercado de las divisas, recuperar el acceso de los ciudadanos a operaciones internacionales. ¿Se acuerdan cuando no se podía sacar dólares de Bolivia y llegabas al banco y te los quitaban? Hoy día ya no funciona de esa manera. Reactivamos más de 8 millones de tarjetas para operaciones en el exterior, normalizamos el flujo de remesas de más de 460 millones de dólares y pusimos en marcha el cronograma de devolución gradual de depósitos en dólares, que se viene devolviendo de acuerdo a un cronograma. Primero los que tenían $1.000 y ahora ya estamos en la fase de los $3.000. En total devolveremos más de 940 millones de dólares que el gobierno anterior confiscó a los depositantes. El boliviano va a recuperar sus dólares del sistema y el gobierno garantiza ese proceso, más de 940 millones de dólares. Eso es devolver la confianza al sistema financiero. Pero la confianza no solo debía recuperarse dentro del país, también debía recuperarse en el exterior. Por eso, Bolivia volvió a los mercados internacionales mediante una exitosa emisión de bonos soberanos por más de 1.000 millones. Antes nadie nos quería prestar nada. Hoy, en los mercados internacionales, tenemos acceso al diálogo, a generar negociación, y eso es apertura de Bolivia al mundo y que el mundo quiera venir a Bolivia.
En ese sentido, fue una señal clara que la comunidad financiera internacional volvió a confiar en nuestras economías. Al mismo tiempo, cumplimos puntualmente en el pago de más de 500 millones de dólares de deuda externa, ratificando que Bolivia honra sus compromisos y fortalece su credibilidad internacional. Hoy podemos afirmar que Bolivia ha recuperado la estabilidad necesaria para comenzar una nueva etapa de crecimiento que ya se está dando. Por ejemplo, este primer semestre que nos toca a todos compartir desde las diferentes instituciones, este primer semestre 2026, a pesar de los 53 días de bloqueo, el país pasó de un déficit de menos de 520 millones de dólares en el mismo periodo 2025. O sea que el semestre anterior, comparando con este semestre, teníamos un déficit en exportaciones menos 520 millones. Hoy, aun con los 53 días, en el mismo periodo, tenemos un superávit de 1.669 millones, una mejora superior de 2.180 millones de dólares. El país quiere crecer, Bolivia quiere crecer. Pero sabíamos que recuperar la economía no era suficiente, porque los problemas del país no nacieron solamente de los desequilibrios económicos. También fueron consecuencia de estructuras estatales que durante muchos años dejaron de servir al ciudadano y comenzaron a servir otros intereses, especialmente al Estado tranca. Por eso tomamos una segunda decisión: atrevernos a cambiar lo que durante años nadie quiso cambiar. Durante demasiado tiempo Bolivia postergó reformas fundamentales. Nos acostumbramos a resolver los problemas con medidas temporales. Nosotros decidimos comenzar a resolverlos desde sus causas. Por eso iniciamos una profunda modernización del Estado. Hemos creado, junto a la cooperación internacional, el Centro de Gobierno para coordinar la gestión pública con criterios de resultados. Pusimos en marcha el programa Tranca Cero, simplificando trámites que durante años dificultaron la vida de los ciudadanos y empresas. Ahora, con el programa Tranca Cero que está empezando, se eliminó la exigencia de fotocopias y certificados de nacimiento en los trámites del órgano ejecutivo. Estamos empezando, pero una vez se consolide, vamos a quitar a muchos corruptos del medio que son parte de esos trámites que le roban al pueblo. Fortalecimos la ciudadanía digital y los mecanismos de seguimiento a la inversión pública para garantizar mayor eficiencia, transparencia, reducir la burocracia y la corrupción. Pero entendimos que ninguna reforma institucional tendría credibilidad si no enfrentábamos con firmeza a la corrupción instalada en el Estado tranca. Por ejemplo, la corrupción de YPFB, que está afectando la provisión de combustible. Por eso intervenimos el día de ayer para recuperar plenamente una empresa estratégica del Estado y erradicar las redes de corrupción que durante años dañaron a la patria y dañaron al bolsillo de los bolivianos. No será fácil, pero este gobierno no le tiene miedo a las decisiones difíciles. Ya lo decidimos y ya comenzamos. Haremos lo mismo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, porque el control de los combustibles debe responder al interés nacional y no a quienes lucran con el desvío ilegal, el contrabando y las prácticas irregulares. Les pedimos a la Fiscalía General y a la Justicia ser implacables. En esto estamos juntos y tenemos que actuar en defensa de la patria y de los bolivianos y bolivianas. Y dimos un paso adicional. La siguiente semana estamos creando el Alto Comisionado para la Integridad Institucional y la Justicia. Reitero, el Alto Comisionado para la Integridad Institucional y la Justicia, que liderará una política nacional de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción en toda la administración pública, y será la presencia del Ejecutivo en todo el proceso de reformas con el poder de la justicia. Respetamos la división de poderes, pero reconocemos la necesidad de una fiscalía, un ministerio público que trabaje para la gente. Todos somos responsables de esta transformación, una justicia que no suelte a los encargados de los bloqueos ni de maletas misteriosas entrando al país. Necesitamos un órgano ejecutivo eficaz, un órgano judicial honesto y un órgano electoral firme. Estamos
Estaremos junto a las cabezas de estas instituciones que quieren la transformación, respaldando, apoyando, porque sabemos que la corrupción está en todas las instituciones. No hay una, la del Estado tranca, que se salve de la corrupción. Por eso la suma de voluntades de hombres y mujeres, de liderazgos que realmente quieran la transformación, como gobierno estamos plenos. Y este alto comisionado para la integridad institucional y la justicia será nuestro representante. Sabemos que lo vamos a lograr y que vamos a cambiar todo lo que signifique referente a este aspecto. La corrupción no solo roba recursos públicos, roba hospitales, carreteras, escuelas, oportunidades y confianza. Nos roba la dignidad. Combatirla es una condición indispensable para reconstruir la patria. Al mismo tiempo, iniciamos la reforma que durante años fueron consideradas políticamente imposibles. Comenzamos la transformación del sector energético mediante la reducción gradual, como indiqué antes, de la subvención de los combustibles, la reestructuración de YPFB, la apertura de nuevas inversiones, la presentación de las leyes que modernizarán todo el sistema energético nacional. Aprobamos el Plan 2635, 2026-2035, junto con un nuevo marco de planificación del desarrollo, de ordenamiento territorial, porque un país no puede improvisar su futuro. Aquí un aspecto que en lo personal quiero agradecer la voluntad y el sumarse a un gran proyecto nacional, histórico. Presentamos la propuesta del 50-50, que buscaba construir un nuevo pacto entre el gobierno nacional, las gobernaciones y los municipios, fortaleciendo las autonomías con más recursos, pero también con mayor responsabilidad y eficiencia de ejecución. El Estado tranca está en el Estado central, en las gobernaciones y en las alcaldías. Están todas quebradas. El modelo no funcionó, el sistema no funcionó. Y tenemos que hacer un Estado central, gobernaciones y alcaldías que funcionen para la gente. No que vivan toda su vida del débito, no que vivan toda su vida de la deuda, no que vivan toda su vida de la lógica de no producir en su región. Por eso ayer quiero felicitar, agradecer como boliviano, ya no como presidente, que se haya dado la firma del inicio, del cierre del Estado centralista con orden para el nuevo futuro de la patria. Gracias, gobernadores. De igual manera será con los alcaldes, pero en este inicio empezamos con las cabezas de los departamentos. Gracias, gobernadores, tenemos que trabajar, se conformaron los equipos, seremos un equipo, pero además cuidar el proceso. Muchos van a querer a través de este proceso, querer romper la estructura de la convivencia social entre los bolivianos. Este es el nuevo paso que hay que dar. No podemos vivir con un Estado centralista. Tenemos que vivir construyendo el Estado desde las regiones y en eso tienen mi palabra para que esas transformaciones se den. Estas reformas no pertenecen a un gobierno, pertenecen al futuro de Bolivia, pertenecen a la gente. Por eso reitero, cuidemos este proceso que tiene que generar riqueza y bienestar para el pueblo. Hay decisiones que un país puede postergar durante algún tiempo, pero llega un momento en que seguir postergando cuesta mucho más que asumir las decisiones difíciles que corresponden. Nosotros elegimos asumir esas decisiones difíciles y transformar el país. Y mientras impulsamos estas transformaciones, mantuvimos una convicción inalterable. Ninguna reforma tendría sentido si no mejoraba la vida cotidiana de las familias bolivianas. Por eso tomamos una tercera decisión: proteger a las familias mientras transformamos al país. Ordenar la economía es indispensable. Y ordenar la economía del despilfarro de 20 años no puede ser mediante el mismo discurso populista del pasado. Tenemos que ser claros y francos. No confundirnos con el objetivo. El objetivo siempre fue proteger a las familias bolivianas. Pero recuperar la confianza también significó proteger el bolsillo de los bolivianos. Incrementamos el salario mínimo nacional de 2.750 bolivianos a 3.300 bolivianos.
un incremento de 2.750 a 3.300. Aumentamos la renta dignidad de 350 bolivianos a 500 bolivianos al mes, a más de 1 millón de personas de la tercera edad, que implica más de 1.800 millones de bolivianos por año. Fortalecimos el bono Juancito Pinto, que era de 200 bolivianos, ahora es de 300 bolivianos, que implica cerca de 245 millones de bolivianos al año para más de 1 millón de nuestros estudiantes. Y pusimos en marcha el Programa Extraordinario de Protección y Equidad PEPE, que beneficia a más de 2 millones de ciudadanos con una transferencia directa de 1.200 millones de bolivianos al bolsillo de los más necesitados, porque entendemos que la estabilidad económica solo tiene sentido cuando mejora la vida de las personas. 3 programas, entre el Juancito Pinto, entre el aumento de la renta dignidad y el PEPE, que son 3.245 millones de bolivianos directos para el bolsillo de cada boliviano y cada boliviana dentro de estos programas. Para mitigar el impacto de los 53 días de bloqueos, adoptamos medidas puntuales como el alivio financiero a microempresas, dando un periodo de gracia de hasta 6 meses y prórrogas de 30 días para créditos productivos y de vivienda social, o la movilización de hasta 1.000 millones de bolivianos con garantías estatales de hasta 50% para los transportistas renueven sus vehículos, o la reprogramación de créditos prestatarios afectados por bloqueos o conflictos sin afectar su calificación en la ASFI, y la reducción de las alícuotas de gravamen arancelario en 5% para la importación de mercancías de todo el universo arancelario del arancel aduanero de importaciones del 2026 hasta el 31 de diciembre del 2027. También adoptamos medidas para quienes producen y generan empleo. Eliminamos aranceles para maquinarias y equipos. Aplicamos alivios tributarios, el famoso perdonazo. Gracias, Asamblea. Gracias por aprobar normas que son de beneficio para el país, que beneficiaron a más de 230.000 contribuyentes, aliviando la economía de familias emprendedoras, pequeños negocios, gremiales, cuentapropistas, transportistas. Estas decisiones, entre otras, tienen un objetivo muy claro: que producir vuelva a ser rentable en Bolivia, que invertir vuelva a ser seguro y que trabajar vuelva a generar oportunidades. No vamos a salir adelante distribuyendo pobreza, vamos a regresar generando riqueza y convirtiendo esta riqueza en bienestar para la población. Eso es capitalismo para todos, platita para todos, para que puedan producir y salir adelante. Pero proteger también significa garantizar servicios públicos. Y voy a dar unos cuantos ejemplos. Salud, fortalecimos el Sistema Único de Salud, que en estos 8 meses atendió a más de 6.400.000 pacientes y brindó más de 50 millones de prestaciones en los 3 niveles de atención, sumándose a más de 2.300 ítems, cifra récord en esta época para salud. Además incorporó 249.000 nuevas adscripciones y transfirió 656 millones de bolivianos a gobiernos autónomos departamentales para fortalecer la atención médica. Impulsamos una cartera de 23 proyectos hospitalarios en 7 departamentos, con una inversión de cerca de 2.750 millones de bolivianos. Y entregamos 378 equipos médicos a 15 hospitales de segundo nivel, fortaleciendo la capacidad resolutiva del sistema público de salud. Nuestros programas nacionales mantuvieron el tratamiento gratuito y continuo para 23.654 personas con el VIH, además de fortalecer la atención de tuberculosis, hemodiálisis, trasplantes, chagas, leishmaniasis y malaria. También mejoramos la capacidad de respuesta frente a emergencias sanitarias. Logramos reducir los casos de sarampión de 449 casos, algo
que si no generas prevención, evidentemente golpea a la nación. De 449 casos a 56. Mantuvimos 0 casos de fiebre oropouche, contuvimos el brote Mayaro y activamos el Plan Nacional de Contingencia frente al ébola. Durante los bloqueos garantizamos, y aquí agradecer a las diferentes instituciones que cooperaron, pero que cooperaron de verdad, gobernaciones, alcaldías y organizaciones sociales, para que la continuidad del 100% de los tratamientos de diálisis, distribuir más de 100 cilindros de oxígeno medicinal, protegiendo más de 300 camas críticas y abastecimientos de alimentos a 34 establecimientos de salud durante 53 días de conflicto. En educación, algunos aspectos. Queridos compatriotas, a partir de estos días estamos empezando la instalación, a partir de la siguiente semana, si no me equivoco, ministro de Educación, más de 5,000 antenas Starlink en el país. En lugares donde no llega la conectividad, ahí tendremos una antena para cada unidad educativa se pueda conectar con el mundo y nuestros chicos y chicas puedan tener internet. Este programa es llamado Aula Conectada, iniciando en centros educativos, en áreas rurales y periurbanas, ejemplo Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, y avanzaremos hacia la cobertura nacional antes de fin de año. El servicio será pagado e instalado por nuestra empresa estatal Entel sin ningún costo para los centros educativos. Asignamos 4,000 nuevos ítems en el sistema educativo. Antes mencioné 3,000 corresponden a docentes y 1,000 ahora corresponden a personal administrativo, fortaleciendo la capacidad del sistema educativo. Esta medida ayudando directamente a los estudiantes que afecta alrededor de 600,000 familias. Estos cerca de 3,000 ítems que estamos instalando o que estamos entregando a las regiones tendrá un efecto sobre cerca de 600,000 familias bolivianas en el área rural y periurbana. Aseguramos además la cooperación internacional por más de 100 millones de dólares para educación, de los cuales más de 50 millones de dólares ya cuentan con financiamiento confirmado para la reforma del sistema educativo que tanto necesitamos. No podemos ser competitivos con esta educación. Y no es un problema solo de reformar y mejorar y darle mayor asistencia a nuestros maestros, profesores y profesoras, sino que el sistema cambie. Y evidentemente dentro del 50-50, la lógica de la formación y la educación ya tendrá una corresponsabilidad del gobierno central y con las necesidades que tendrá cada departamento para impulsar la formación y educación especializada de cada región. No es lo mismo generar la formación de chicos en agroindustria en Santa Cruz, posiblemente con otras necesidades en el altiplano o en Tarija o en Pando. Cada región tiene una formación diferente y el 50-50 será para potenciar nuestras capacidades regionales y potenciar nuestra economía nacional. 90,000 postulantes participaron en los procesos de admisión en las escuelas superiores de formación de maestro, bajo criterios de meritocracia. Por primera vez en la historia de Bolivia no hubo espacios ni cuotas. Fueron bajo examen y tuvieron que presentarse y dar la cara. Y eso es algo que es importante para ir cambiando la conducta. Otorgamos más de 1,000 becas en institutos técnicos tecnológicos y casi 2,000 becas en universidades privadas. Más de 63,000 maestros participaron en el ascenso de categoría. Lanzamos el título de bachiller y para regiones como Pando o como Tarija o como aquellas que están en los extremos de la patria, lanzamos el título de bachiller digital gratuito que beneficiará cada año a más de 190,000 estudiantes, eliminando los trámites. Ya no más trámites, que antes costaban cerca de 185 bolivianos por copia legalizada, más la corrupción, y sin mencionar el tiempo y el sacrificio familiar. Ya no será necesario viajar a la capital de cada departamento para recoger su título. Ahora se podrá descargar e imprimir gratis el título desde cualquier rincón del país, las veces que sea necesario, sin pagar, simplemente teniendo una printeadora y su computadora para que salga su título.
Además, fortalecimos la producción. Proteger también significa generar oportunidades para quien producen. Fortalecimos las micro y pequeñas y medianas empresas. Impulsamos proyectos de riego y acceso al agua para la producción de más de 7.000 por un valor de más de 7.000 millones de bolivianos. Ayer estuve en Padilla. Padilla, una de las ciudades más importantes de Chuquisaca, no tiene agua. 20 años y no tiene agua. Le cortan el agua a las 4 de la tarde para volver a tener agua a las 6 de la mañana. Y le sobra agua. Pues el proyecto, a igual que Padilla, será un ejemplo con muchas poblaciones del país que no tienen agua, siendo que el agua brota en nuestra nación, solo que hay que invertir para que le llegue el agua potable y el agua de producción. Esos son los 7.000 millones de bolivianos que invertiremos. Promovimos asociaciones público-privadas para el desarrollo y pronto, con la venia del Parlamento, mandaremos la ley de las APPs, que ustedes tendrán esa voluntad de querer proponerle al país. Consolidamos la estrategia de hecho en Bolivia. No hay lugar donde, por ejemplo, el presidente viaje o cualquier ministro o representante del Estado que no lleve un producto nacional. No importa de la región. Llevamos siempre productos nacionales para presentarnos ante el mundo con la capacidad que podemos entregar y abrir mercados. En cuanto a vivienda, a través del programa de titulación masiva, se logró alcanzar más de 30.000 títulos de propiedad en 250 urbanizaciones y se benefició a más de 150.000 personas. Estos títulos de propiedad eran usados políticamente para que las urbanizaciones estuvieran bajo el mando político de una organización política, porque si no respondían a ese mando, no había título. Y nosotros los estamos entregando sin petición alguna, con el derecho que manda la Constitución, con el derecho que manda un país de libres que tienen el derecho a recibir su título de propiedad. Pero además se hizo la devolución de más de 37 millones de bolivianos a más de 70.000 aportantes no beneficiados. Hubo bolivianos y bolivianos que aportaron para su vivienda, nunca le entregaron la casa, pero le cobraron. Nosotros les hemos devuelto para generar confianza y los nuevos proyectos de vivienda puedan apostar por un gobierno que no los va a estafar, que no les va a robar, porque no es un gobierno que ni miente, no roba y peor, no es flojo, porque le mete con ganas para sacar la patria adelante. A través de la Agencia Estatal de Vivienda se hizo una inversión superior a 2.400 millones de bolivianos para 20.400 familias en 273 municipios. Las reformas económicas tienen un sentido cuando se traducen en mejoras en servicios, más oportunidades, mayor protección para las familias. Eso seguirá siendo el criterio con el que gobernemos. Estamos también, y ayer en Tarbita, una pequeña población de las maravillosas poblaciones que tiene Chuquisaca, 906 títulos de propiedad de tierra. No les habían entregado durante 13, 14 años. Chantaje, chantaje, chantaje. Y cuando llegamos para entregar ese número de títulos, no podían creer. Las señoras, los señores, los compañeros campesinos, los hermanos y las hermanas lloraban. No podían creer, porque eso era parte de cómo el Estado tranca subyugaba y dominaba al pueblo. Y ayer cuando entregamos, a su vez entregamos en Padilla, no podían creer, pensaban que eso no iba a ocurrir. Por si acaso, vamos a entregar entre antiguos y nuevos más de 95.000 títulos en los siguientes meses que viene de gestión. 95.000 títulos que estaban guardados para el chantaje político. La cuarta decisión fue volver a abrir Bolivia al mundo. La recuperación del país también exigía recuperar la confianza internacional. Por eso construimos los lineamientos de una política exterior inexistente, con un objetivo muy concreto: abrir oportunidades para Bolivia. El primer paso fue retirar la necesidad de visas de turistas a los Estados Unidos, a Israel, a la República de Corea del Sur. Le cobrábamos visa.
con toda la cooperación que tiene Corea del Sur con Bolivia, y nosotros le cobrábamos visa. Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Bulgaria, Malta, Rumania, entre otros. En pocos meses logramos resultados importantes luego de visitas de Estado y la participación en encuentros internacionales. Estuvimos con Estados Unidos, reinstalamos un diálogo diplomático fluido, que se tradujo en una serie de acuerdos en salud, seguridad y lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, tecnologías, minería y otros. Con Brasil suscribimos acuerdos en hidrocarburos, integración caminera, comercio, seguridad, medio ambiente, desarrollo, productivo y migración. Con Chile restablecimos un diálogo político y avanzamos en una agenda histórica en temas como hidrocarburos, agua, migración, homologación de licencias. Hoy día hay más de 8.000 bolivianos, si mal no recuerdo la cifra, que ya su licencia de conducir ya está homologada, solo con un trámite digital con la Cancillería, y ya puede entrar con su licencia, que vale lo mismo tanto en Bolivia como en Chile. Para todos aquellos que hacen comercio, los gremiales, comerciantes, transportistas, hoy día ya nuestra licencia es válida en Chile. Ya no más estar de espaldas a nuestros vecinos, y nuestros acuerdos beneficiosos son entre partes. Quiero agradecer especialmente al presidente Lula, agradecer al presidente Milei, agradecer al presidente Santiago Peña, agradecer al presidente Kast, agradecer a la presidenta recién posesionada, que en pocas horas logramos avanzar para recuperar una serie de acuerdos e impulsar las relaciones, don Keiko Fujimori. Quiero agradecer a uno que no es fronterizo, el señor Noboa, que en toda la crisis de 53 días estuvo pendiente y a la orden de colaboración, y también al presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, que sin ser tampoco frontera, estuvo todo el tiempo pendiente a la colaboración de lo que requería Bolivia. A esos países, gracias. Gracias, porque ahí se nota la verdadera hermandad y el vecindario entre países que antes nos aislamos de ellos. El año pasado fue nuestro bicentenario, 200 años de la creación de la patria. No vino un solo presidente a Sucre en el aniversario de Bolivia. Uno. No vino ninguno de los 5 países fronterizos. Tenemos que entender la dimensión del aislamiento político e ideológico que nos tuvieron estos señores durante 20 años. Hoy día estamos empezando a cambiar, nosotros yendo a buscar esa mano fraterna de naciones amigas que quieren trabajar con nosotros. Restablecimos las relaciones diplomáticas con nuestros hermanos del Perú. Habíamos roto relaciones diplomáticas con el Perú. Imagínense, parte de la cuna de la independencia es junto al Perú, y habíamos roto relaciones. ¿En qué país estábamos viviendo para romper relaciones con el Perú? Yo sí tomé la firmeza de decisión, y aprovecho para saludar al presidente electo, y disculpándome, estará presente una delegación boliviana el día de mañana, al presidente de Colombia, que la primera frase que me dijo al llamarlo para felicitarlo, me dijo: ¡viva Bolivia, carajo!, me dijo. Y yo le dije: ¡viva Colombia, carajo! Felicidades, Colombia, felicidades por tu decisión y por tu democracia. Profundizamos y en algunos casos iniciamos el diálogo diplomático con Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Arabia Saudita, Qatar e Israel. Fortalecimos además la alianza estratégica con Corea del Sur para avanzar en acuerdos en temas como la cadena de valor del litio y el financiamiento de infraestructuras. Ayer, gobernador de Potosí, hablábamos de estas cosas. Cuantas más naciones vengan y no sean elegidos a dedo como hacían en las anteriores gestiones, solo los amigos del gobierno venían a gestionar. Ahora que venga todo el mundo a ver nuestro litio, que venga todo el mundo a ver nuestros evaporíticos, que venga todo el mundo a ver nuestros hidrocarburos, que vengan, que aquí está el país abierto. La cooperación con Europa tuvo acciones históricas, como la delegación más grande al continente de la iniciativa Global Gateway, que nos visitó para atraer inversionistas al país. De igual manera, destacada la visita luego de 20 años de representantes del Parlamento Europeo. Gracias, Europa.
Recuperar la confianza de la banca de desarrollo y los organismos internacionales se tradujo en compromisos de CAF, BID, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros organismos por más de 10.000 millones de dólares. Estos son dólares para producir, estos son dólares para las obras, son dólares para sus regiones, queridos parlamentarios. Tenemos recursos comprometidos de un sueño no solo de una región, sino de todo el país. Tenemos recursos comprometidos para hacer realidad el Hub Internacional de Viru. Eso creo que para toda Bolivia es una gran noticia. El fortalecimiento de la política de cielos abiertos, la construcción de corredores bioceánicos con nuestras 5 fronteras y la ampliación de las infraestructuras digital para integrar mejor al país con los mercados internacionales. Quiero decirle a Pando, a Beni, que ya hemos iniciado las gestiones para que el corredor amazónico, Extrema, Cobija, Porvenir, Guajaramerín, con el puente que está construyendo Brasil, más el tramo de 70 kilómetros, están asegurados y es junto al Parlamento que construiremos la unificación del mercado más grande de Sudamérica, Brasil con Perú y de por medio Bolivia. Eso va a significar para los compatriotas del sector amazónico entre 5 a 7 mil millones de dólares movimiento año. Esas son obras que producen, no canchitas, no tinglados, obras que van a dar de comer a nuestro pueblo. Pero a su vez también, fuera del esfuerzo que se está haciendo para cerrar el corredor central, que es histórico ese esfuerzo, quiero decirle a Chuquisaca, a Tarija, a Potosí, que sentados con el presidente Kast, sentados con el presidente Santiago Peña, Dios mediante, con los tramos que nos quedan, conectaremos todo el mercado de Mato Grosso Sud, Paraguay, a través de Tarija, Chuquisaca, Potosí, saliendo por Hito 60 y Ollagüe a los puertos del Pacífico, con lo cual corredor amazónico, corredor del sur, son realidades que nosotros tenemos que llevar adelante y que ya están comprometidos los recursos para construirlos. Hicimos del turismo, la cultura y el folclore y la gastronomía una prioridad nacional. Yo soy folclorista hace 32 años, 15 años caporal y el resto morenada, porque ya las tabas no dan para seguir con los caporales. Y de ahí se ha generado un plan maestro de turismo, construido con la participación de cerca de 2.000 actores de 40 municipios principales en el turismo. Todo el país es turismo, pero hay ciertos municipios que han dado sus pasos, ya han avanzado en el tiempo. Es incomparable la ventaja que tiene Uyuni con referencia a otros municipios del país. Actores de 40 municipios definiendo una nueva estrategia nacional para atraer inversiones y visitantes. Hoy le daremos más agilidad con la creación de la Agencia Nacional del Turismo. Al igual que los Estados Unidos, al igual que Canadá, al igual que otros países que han logrado saltar, el ministerio era complejamente burocrático y lo que necesitamos nosotros es una agencia donde el privado y el público se pueda sentar y haya agilidad financiera. Por eso se hizo el cambio de un ministerio de turismo a una agencia que sea más ágil y adecuada a los tiempos, como nos han aconsejado y como hemos visto en otras naciones que ha sido más efectivo eso para el turismo. En relación a nuestra presencia en espacios multilaterales, llevamos nuestra voz y lideramos iniciativas como la Alianza Urupabol, eso es Uruguay, Paraguay, Bolivia, cuya presidencia estamos ejercitando. Primera vez que Bolivia preside algo a nivel internacional, a no ser que fuera con países que eran parte de un bloque político, pero no de desarrollo y producción. Urupabol es un parte del bloque del desarrollo Mercosur. Hoy día Bolivia preside a estas 3 naciones y pronto tendremos un evento en Bolivia y tendremos el honor de recibir a esos presidentes para tratarlos de buena manera, pero sobre todo para hacer buenos negocios para Bolivia y para ellos. Algo que deseo resaltar es el apoyo de los países miembros de las organizaciones de Estados americanos, OEA, que emitieron una resolución histórica apoyando la lucha del pueblo boliviano contra el golpe de Estado fallido y la defensa de la democracia basada en el diálogo. Una cosa es el derecho a la protesta,
Pero en nuestra Constitución dice vivir bien. Y vivir bien no es bloqueando, porque ahí se causa muerte, se causa dolor, se causa injusticia. Queremos que Bolivia sea reconocida como un país confiable a nivel internacional, que integra el continente y que nunca más estará aislada del mundo. Ese es el país que estamos construyendo con todos ustedes. Y para consolidarlo necesitamos una condición indispensable, una nueva gobernabilidad, basada no en acuerdos entre dirigentes, sino acuerdos que transforman Bolivia. La quinta decisión, construir una nueva gobernabilidad para consolidar la reconstrucción de la patria. Las 4 decisiones anteriores que les he comentado a grandes rasgos, con ustedes tienen un mismo propósito, reconstruir Bolivia. Pero quiero detenerme unos minutos en este punto porque probablemente este sea uno de los cambios políticos más importantes que estamos impulsando. La condición indispensable para que el esfuerzo de reconstruir la patria sobre bases institucionales, democráticas sólidas, perdure, demanda una nueva gobernabilidad en la que el órgano ejecutivo, junto al poder legislativo, junto al poder judicial y el Tribunal Supremo Electoral, cumplamos con nuestros roles de forma comprometida, anteponiendo el interés de la población sobre cualquier otro interés. Vamos a hacer acuerdos no entre políticos, sino entre instituciones, como debe ser una democracia seria, una democracia que responde con instituciones que tienen que empezar a funcionar no a la voluntad del caudillo o del líder único o del grupo político, sino a la voluntad por las cuales fueron constituidas, instituciones que cumplan con el valor de responder al pueblo. Y por eso, entendiendo que durante muchos años la gobernabilidad era sumar acuerdos solo entre dirigentes políticos o el jefazo. 20 años de jefazo. Ahora ya no hay jefazo, ahora no hay líderes únicos, ahora estamos las instituciones. Hoy Bolivia es diferente y aquí quiero pararme a agradecer a la Asamblea Nacional. Una Bolivia en las que entidades como la Asamblea Legislativa va recuperando su rol en la construcción de acuerdos políticos que dan certidumbre y gobernabilidad al país y que se traduce en leyes en favor de los bolivianos, superando diferencias políticas. Agradezco, y de corazón agradezco profundamente la madurez patriótica de este Parlamento que dista mucho de los parlamentos anteriores. Después de 20 años de concentración del poder, el sistema político cambió y nos tenemos que adecuar a los momentos. Ya no hay un partido único que tenga la mayoría de alcaldes o gobernadores. Cada gobernador, cada alcalde responde a diferentes organizaciones. Y de igual manera, nuestro Parlamento hoy día, sobre la prioridad de organizaciones políticas, tiene que generar una prioridad sobre sus regiones, sobre sus departamentos como brigadas. Mañana será Tarija que ayuda a Pando, Pando ayudará a Santa Cruz, Santa Cruz a La Paz, y así sucesivamente volveremos a tener el concepto real de lo que debe ser un parlamento, la representación de regiones, donde nos colaboramos, nos ayudamos para salir adelante, por encima de voluntades a veces políticas contrarias a la voluntad de las grandes mayorías. Por eso, reitero, agradecido por las decisiones que están llevando adelante. La gobernabilidad ya no consiste en firmar acuerdos entre líderes, como era en el pasado. Consiste en construir acuerdos que permitan ejecutar las políticas públicas que el país necesita. Reitero, la gobernabilidad ya no consiste en firmar acuerdos entre 3 o 4 líderes. Hoy consiste en construir acuerdos que permitan ejecutar las políticas públicas que el país necesita entre todos nosotros. La mejor demostración de ello ocurrió hace pocos días. La Asamblea Legislativa aprobó el Presupuesto General del Estado reformulado el 2026, priorizando salud, educación y seguridad y generando las condiciones para transferir más de 2.200 millones de bolivianos adicionales a las gobernaciones, municipios y autonomías indígenas.
y fortaleciendo evidentemente el principio, el inicio del 50-50. Gracias, Parlamento, por aquellos que apostaron por esto. Fue producto del diálogo, fue la demostración de que es posible construir consensos cuando el interés nacional está por encima de las diferencias políticas. Este es el camino que proponemos para las grandes reformas de Bolivia. Sin ustedes no podremos aprobar las grandes leyes para que una ley de hidrocarburos permita mayor generación de hidrocarburos para los bolivianos, para que una ley de minería sea una ley que permita mejores recursos para los bolivianos, o ley de inversiones, que el martes 11, aquí está el ministro de Economía, martes 11 de la próxima semana está mandando al Parlamento la ley de inversiones para que pueda ser socializada, debatida por el Parlamento. La reconstrucción de la patria no puede depender únicamente del gobierno. El generar bienestar es responsabilidad de todos. Debe convertirse en una tarea nacional. Por eso impulsamos la Agenda 50-50, que ya ha generado 18 proyectos y propuestas normativas para reformar el régimen autonómico. Un régimen autonómico que era todo menos autonómico y era anticonstitucional y tiene que ser revisado para que cumpla con las proyecciones con las cuales los bolivianos y bolivianas emitimos nuestro voto para una autonomía real, verdadera, de los departamentos y los municipios. Esto se logró articulando a más de 200 municipios y capacitando a más de 3.000 autoridades, funcionarios para fortalecer la gestión pública territorial. Fortalecimos también la coordinación política institucional. Hoy el Gobierno Nacional, las gobernaciones y los municipios son la concentración de la unidad del 50-50. Esto solo podemos sacarlo adelante, reitero, si cuidamos el proceso para que nadie, como dijo el Papa Leo, al cual vuelvo a reiterar, nadie se salva solo y la patria la salvamos entre todos. Acompañamos la aprobación y promulgación de 62 leyes nacionales, coordinamos 3.015 instrumentos legislativos y respondimos a 2.457 requerimientos de la Asamblea dentro de los plazos establecidos. Y queda mucho más. Pero esto significa 300% más de lo que respondía el anterior gobierno en todo el gobierno. En todo el gobierno. Gobernar también significa escuchar. Durante estos meses realizamos 77 audiencias con organizaciones sociales, canalizamos más de 87 proyectos comunitarios y retomamos más de 1.000 soluciones con regiones que durante años esperaban la presencia efectiva del Estado. La gobernabilidad que proponemos no busca uniformidad. No somos uniformes, no somos iguales, somos diversos, somos una patria de diversos y eso es nuestro orgullo. Busca objetivos compartidos, busca no eliminar diferencias, no existe aquí el pensamiento único. Las organizaciones alrededor del interés nacional siempre serán bienvenidas con el gobierno, porque hay reformas que trascienden un periodo de gobierno. La modernización del Estado, la reforma energética, la lucha contra la corrupción, el nuevo pacto fiscal, la seguridad jurídica, la inversión productiva, la transformación educativa, la apertura al mundo. Todo ello y mucho más requiere de estabilidad política y continuidad institucional. Por eso, desde la mayor humildad, convoco desde esta Asamblea y desde esta fecha tan significativa para nuestra historia a construir un gran acuerdo nacional para el desarrollo, un acuerdo que no pertenece a partidos, que no pertenezca a un gobierno, que pertenezca a Bolivia. Miren, di 5 líneas, a grosso modo, sobre las cosas que hemos hecho y lo que queremos hacer, pero hay algo, permítame dar una yapita, la sexta. Esto es una decisión fundamental que tenemos que tomar. La decisión del pueblo de Bolivia durante 53 días fue todo dentro de la democracia, nada fuera de ella. Todo dentro de la democracia, nada fuera de ella. Por eso al Tribunal Supremo Electoral, aunque no sea información oficial, los felicito por la madurez, porque sé
que tocaron algunas puertas para que hubiera una crisis mayor de nuestra democracia. Yo he vivido varias crisis. Soy electo por el voto. Así fui de diputado, así fui de concejal, de alcalde, de senador y de presidente. Sé lo que cuesta el costo del voto y sé lo que cuesta estar en el lugar de ustedes. Sé de las presiones, sé de las indiferencias y sé de las luchas hasta personales. Pero creo que ahora el sacrificio, ese sacrificio que la población acompañó a la decisión de la no violencia y el diálogo. Siempre hablábamos de diálogo, pero nunca usábamos el diálogo como un instrumento de resolución de problemas. Y había muchos líderes que indicaban públicamente, salga usted y dicte estado de sitio. Por eso hoy más que nunca quiero a aquellos que fueron firmes defensores del diálogo y además el comportamiento ejemplar de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestra Policía Boliviana en este momento reconocer ante el pueblo de Bolivia. Sabemos que la verdadera crisis es moral y de valores. Recuperar la ética y la moral el día de hoy es reivindicar el poder del diálogo. Porque cuando estás en el diálogo, descubres al prójimo, descubres al que está al frente y te das cuenta si respeta éticamente los compromisos, quién es ético o quién no usa la moral como parte del desarrollo del diálogo. En el diálogo se abre, como indico, la ética y la moral. Por ejemplo, todos sabemos que una buena familia no miente. No puede mentir una buena familia. Si le mientes a tus hijos, le estás mintiendo a Bolivia. Una familia no miente. Eso tiene que volver a nuestra sociedad, recuperar el valor de la verdad. En nuestra sociedad, no como antes, meterle nomás. Ya veremos cómo hacen los abogados. Cada boliviano sabe en su corazón. Cada boliviano sabe en su corazón cuando hizo el bien y cuando hizo el mal. Cada boliviano, todos aquellos que tenemos una base cristiana respetando otras creencias. Pero sabemos cuando hemos hecho bien y cuando hemos hecho mal. Y por eso hoy día la enorme mayoría, la inmensa mayoría de los bolivianos prefirió el diálogo, porque esa es la forma de hacer el bien ante la patria. El diálogo y no la violencia, no la confrontación. Agradezco al pueblo por esa paciencia democrática patriótica, con la que acompañó una decisión difícil, pero que hoy en día nos permite ver con orgullo que es un ejemplo en el mundo entero, que el diálogo es una herramienta eficaz para resolver nuestras diferencias. Esta decisión la tomamos sabiendo que la prudencia y la templanza no eran ausencia del Estado, que la contención no era debilidad, que la voluntad del diálogo no significaba renunciar al deber de proteger a Bolivia. En un momento en el que ciertas clases políticas generaron una cultura de la confrontación, nosotros decidimos reivindicar el diálogo como instrumento de resolución de nuestras diferencias. Frente a quienes buscaban convertir el miedo en método político, decidimos que el Estado actuara con legalidad. Frente a la violencia, frente a quienes intentaron someter al país mediante la violencia, actuamos con firmeza. Y frente a quienes pretendían quebrar el orden democrático, todo el pueblo resistió defendiendo con sacrificio la democracia. Gracias, Bolivia. Especialmente, gracias El Alto, gracias La Paz por tu firmeza. Esto no fue una respuesta improvisada, fue una respuesta institucional, democrática y de Estado, como herramienta de resolución de conflictos, pero sobre todo como un camino para construir un futuro para los bolivianos. Por eso deseo felicitar, agradecer a las organizaciones sociales, transportistas, mineros, gremiales, cuentapropistas, magisterio, juntas vecinales, comités cívicos, fabriles, sectores productivos, a todos los ciudadanas y ciudadanas quienes nos acompañaron en esta apuesta por el diálogo democrático, para atender un conjunto de demandas y necesidades largamente postergadas, que hoy son gran parte de las prioridades del Consejo Económico Social y la Comisión Especial, como ejemplo, que se ha creado para las 20 provincias de La Paz y en general de todos los mecanismos que hoy tiene la misión de traducir todas esas demandas en programas y en proyectos. De todos los que apostaron por la democracia y el diálogo, es la gran victoria contra los violentos,
violentos físicos y violentos políticos. Violentos físicos y violentos políticos. Bolivia volvió a ocupar su lugar en la defensa democrática del continente. Somos parte de un esfuerzo mayor para proteger a nuestros pueblos del crimen organizado, del narcotráfico, del narcoterrorismo y de todas las formas de violencia que amenacen la libertad y la paz a nuestra patria y al continente. Hoy, en el primer 6 de agosto del tricentenario, el gobierno tiene un horizonte de futuro que va a generar certezas en la economía y en la vida del pueblo boliviano. Pero de estas hay que estar consciente que en 20 años no se pueden cambiar en 9 meses. Ni ustedes van a poder cambiar el Parlamento en 9 meses, ni los gobernadores, ni las alcaldías, ni las instituciones que tendremos que transformar entre todos. La agenda de las grandes transformaciones ha iniciado y el camino que queda por recorrer no será ni fácil ni grato, pero reitero, ningún cambio se puede hacer ocultándose la verdad al pueblo. Empezó la transformación, una nueva Bolivia está naciendo y nadie lo va a impedir. Para ir terminando, quiero compartir algunas acciones que vamos a llevar adelante hasta finales de año. La siguiente semana, como dije antes, el martes 11 de agosto enviaré el proyecto de ley Inversiones a la Asamblea Legislativa Plurinacional, luego de un largo proceso de socialización. De igual manera, en los próximos meses enviaré los proyectos de ley acordados en el encuentro del 9 de mayo en Cochabamba. Me refiero a las leyes de hidrocarburos, minería, las alianzas público-privadas y otras que están ya encaminadas para el Parlamento. 3. El mes de septiembre llevaremos a cabo el segundo encuentro del Consejo Económico y Social para hacer seguimiento y evaluar los avances de los acuerdos con diferentes sectores. 4. Hasta finales del 2026 vamos a contar, y gracias por la cooperación internacional y los expertos nacionales, con un nuevo modelo de gobernanza del sector hidrocarburífero y energías, como resultado del trabajo de entidades nacionales e internacionales con las que venimos trabajando. 5. Como dije antes, potenciaremos la presencia de Bolivia en el mundo, seguridad, comercio, conectividad tecnológica, integración regional, económica. Un ejemplo de ello es el encuentro que tendremos Urupabol en Bolivia, presidiendo este encuentro. También, pero además, lo más importante para las regiones es que voy a continuar visitando cada rincón de este país, escuchando a sus autoridades y organizaciones, y entregando o iniciando más de 8.900 obras de este 2026 que tenemos listas, ya sea para entregar o para iniciar. 8.900 obras. Miren, Pantaleón, hubieras traído un porro acá para matear un poco. Miren, quiero indicarles ya como una reflexión que con muchos de ustedes he tenido la oportunidad de hablar y lo quiero decir al país. ¿Por qué queremos ser pobres? Es una pregunta que llega en la actitud que tenemos en cuanto nos relacionamos en la desconfianza. La cultura de la desconfianza ha sido construida para realmente no vernos como iguales y desconfiar del prójimo, totalmente contrario a los valores cristianos que tenemos, que es trabajar por el prójimo. ¿Ves Perú? Yo indicaba que Bolivia, 60.000 millones de dólares en 20 años del gas, principalmente Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz. Tenemos gas en toda la nación. Aprobando la ley de hidrocarburos, acuérdese, gobernador de La Paz, y muchos otros departamentos. Vamos a sacar gas de La Paz, y La Paz tendrá su gas y sus obras. Pero en estos viajes y en las relaciones para volver a integrar a Bolivia al mundo, ves a Perú, y Perú mueve, con todos sus problemas, 50.000 millones de dólares al año. Nosotros hemos movido 60.000 millones de dólares en 20 años el gas. Ellos cada año mueven 50.000 millones de dólares. Perú, el vecino, el que vive al lado nuestro.
Vas a Chile y Chile mueve al año 65.000 millones de dólares. Y ustedes me dirán, no, es que el presidente Paz quiere privatizar. No, no, no. Tanto Perú como Chile mueven con empresas estatales y empresas privadas. No es esto de solo privado y solo estatal. No, trabajan con ambas instancias. Bolivia, de los 3 países, es la más rica de todas en minerales. Es la más rica de todas, estoy hablando solo de minerales. Y nosotros el año pasado hemos exportado solo 6.000 millones de dólares. Algo no estamos haciendo bien. Por eso la nueva ley de minería o las leyes que vayamos a aprobar nos tienen que poner en la competencia de poder producir 50.000 millones de dólares de minería, pública o privada, o APPs, como Perú, o 65.000 millones como hace Chile, que está aquí al lado, y nosotros somos los más ricos del barrio. Eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar creyendo que no es solo el Estado, no es solo lo privado, sino que el ejemplo está en nuestros vecinos, que podemos crecer de esa manera. Pero hace unos días atrás, estaba en San Ignacio de Velasco. Habían parqueados en el aeropuerto más de 250 millones de dólares en aviones. Y habían empresarios, especialmente del Brasil, en una reunión en el Consejo de San Ignacio de Velasco, por valor, estas empresas, estos empresarios, mueven más de 55.000 millones de dólares como empresas. O sea, mueven más que el Producto Interno Bruto de Bolivia. Solo hemos permitido abrir un poquito la puertita de Bolivia y el mundo quiere venir cumpliendo Constitución y las normas que aprobemos para salir adelante. Solo abrimos un poco la puerta y llegaron 55.000 millones de dólares en valor de empresarios del Brasil y otras naciones para querer invertir en Bolivia, tanto en el oriente como en el occidente. Si tenemos las reglas claras, si tenemos la visión y confiamos en el futuro de la patria, hay que abrir las puertas. Y el mundo tiene que venir a Bolivia sin ningún temor, sea para construir desde el Estado, sea para construir desde lo privado o sea para construir desde lo público-privado. Esa misma región de San Ignacio, a los 3 días, después de haber estado 55.000 millones de dólares en ese lugar, en ese hermoso espacio de la Chiquitanía, a los 2, 3 días muere un chico por narcotráfico. La misma puerta que se nos abría para poder desarrollar la patria es la misma puerta que se nos cierra ante lo ilícito y la corrupción. Y ahí tenemos que decidir todos. Porque lo ilícito genera, sí, a corto plazo, pero producir, generar riqueza, construir la patria es de corto, mediano y largo plazo. Es un trabajo que nunca acaba. Pasaremos nosotros y otros tendrán que seguir trabajando a corto y mediano y largo plazo. Pero tenemos que elegir qué puertas queremos. Desde los municipios, desde las gobernaciones, desde el gobierno nacional, desde las organizaciones sociales, desde todo el ámbito de los bolivianos y bolivianas que hoy día nos están viendo en Bolivia y fuera de Bolivia. O la muerte de lo ilícito o la producción del desarrollo de la patria abriendo las puertas a lo formal, a lo legal, a lo que sí genera desarrollo y producción. Ese era el momento que yo me sentía realmente triste de cómo tenemos la capacidad a la vuelta de esquina de hacer un cambio en la patria o seguir con lo mismo que nos dejaron hace 20 años. El pueblo ha definido y nuestra perseverancia, por favor, a todas las instituciones que están acá presentes, es el camino de la producción, del desarrollo, de acabar con lo ilícito y que los bolivianos y bolivianas puedan vivir. Miren, si Chile pudo, si Perú pudo, si Brasil puede, que es un monstruo, solo vendiéndole a Brasil toda nuestra producción de lo que vayamos a hacer, tenemos tranquilidad económica en Bolivia. ¿Por qué nosotros no vamos a poder? Bolivia ha logrado algo Bolivia siempre, algunos la quieren
que se ponga de rodillas y, como dicen en el Alto, siempre de pie, nunca de rodillas. Y Bolivia tiene que estar de pie, nunca de rodillas, pero es con el valor de querer transformar la patria. Empezaba mi alocución: ¿qué hace falta para que todos estemos enamorados de Bolivia? Amemos la patria. Nos podemos tropezar, nos podemos equivocar, y si lo hemos hecho, pido disculpas como presidente a nombre del gobierno. Pido disculpas. En esta misma ciudad, en la Casa de la Libertad, un 6 de agosto se firmó el acta que le dio nacimiento a Bolivia. No fue un acto improvisado, fueron 15 años de lucha. No la firmó una sola región ni un solo caudillo. La firmaron representantes de diferentes regiones reunidos en esta misma Sucre, esta hermosa y grande Sucre, con la convicción de que la patria solo se construye entre todos. Desde las regiones, en esta misma sala, un grupo de bolivianos se atrevió a declarar que una nueva nación era posible. 200 años después, este mismo 6 de agosto, nos toca a nosotros atrevernos otra vez. Empezó el tricentenario, empezó la transformación, nos declaramos constructores de un nuevo Estado, pero sobre todo, con el esfuerzo de todos ustedes, una nueva Bolivia está naciendo. ¡Viva Sucre, cuna de la patria! ¡Viva Bolivia! ¡Viva la patria, carajo! Dios los bendiga. Muchas gracias.